Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de abril del 2018. Enviamos un saludo a quienes nos contactan en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes se conectan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com a nivel internacional. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Antes del cambio de sexenio del gobierno federal, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, dieron otra estocada a este organismo que se mantiene principalmente de las cuotas obrero-patronales para saquear sus recursos y entregárselos a 3 grupos empresariales mediante el mecanismo de las asociaciones público-privadas para hacer 3 hospitales y prestar servicios diversos, médicos y otros servicios. Déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar a que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar a que la pena no duela tanto. Los terrenos son del IMSS y las empresas privadas, algunas de ellas de recién creación, serán las beneficiadas con la construcción de hospitales y las prestaciones de servicios médicos. A cambio, las autoridades del IMSS ceden al Seguro Social a pagar o condenan al Seguro Social a pagar rentas millonarias durante 25 años a 3 grupos empresariales que también fueron beneficiados por el gobierno del panista Felipe Calderón. Sobra decir que el IMSS nunca será dueño de estas instalaciones. O sea, van a estar en sus terrenos, pero no va a ser dueño de las instalaciones, incluso cuando se acaben estos contratos. Una de las convocatorias para el concurso de la construcción y servicios de un hospital en Nuevo León, mediante la figura de asociación público-privada, fue publicada desde el 16 de febrero del año pasado, del 2017. Eso en el Diario Oficial de la Federación. Lo que llama la atención es que firman estos convenios o estas convocatorias funcionarios de segundo nivel. Otra que incluye el diseño y construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un hospital general de zona con 144 camas en el estado de Nayarit, municipio de Bahía de Banderas. Se firmó también el año pasado, una fue el 16 de febrero y otra fue en abril, y todavía estaba el que hoy es candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arreola, que fungía como director del IMSS. Él fue el que impulsó estas asociaciones público-privadas, o al menos estaba al frente del IMSS cuando se publicaron las convocatorias. Hay otra licitación del Hospital de Zona de Nuevo León. Se otorgó a la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Villa de García el 9 de marzo del 2016, misma que también dará servicios médicos, pero esa compañía se registró ante notario público apenas el 8 de septiembre de 2017, medio año antes. Se señala la publicación que se hizo el convenio en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de marzo del 2018. Sí, o sea, le dan la vía libre para que empiece a construir, le llaman el permiso para usar el terreno del IMSS para empezar a construir, se lo dan el 9 de marzo, pero la escritura que presenta como empresa constituida es del 8 de septiembre. O sea, medio año antes. Están como en la época de Calderón, creando empresas al vapor, y eso es peligroso porque son servicios médicos. Escuchemos a María Luisa
López, integrante de la Asamblea Nacional de Trabajadores Democráticos del IMSS, en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. María Luisa López, jubilada del IMSS. El mes pasado de marzo ya se dio el paso a lo que ya habían anunciado de las asociaciones público-privadas. En el Seguro Social había dicho Miquel Arriola, cuando era director del IMSS, que salía más barato, según ellos, el darles la construcción de nuevos hospitales. De hecho, habían anunciado 7 hospitales desde hace 2 años, a través del esquema de asociación público-privada. ¿Qué quiere decir esto? Las asociaciones público-privadas son empresas que ganan la licitación y que se dedican ellas a la construcción de hospitales, y no solamente es la construcción, es el diseño, construcción, es el equipamiento, pero también brindan servicios, ¿sí? Todos los servicios que se dan pues son de parte de la empresa dueña de esa infraestructura. El Seguro Social lo que va a hacer es pagarles una cuota, una renta millonaria en un contrato de 25 años. Cuando termine el pago del contrato, pues el Seguro Social no va a ser dueño de esas instalaciones. Aparte de que se van a fugar fondos del Seguro Social de su presupuesto para pagar estas rentas millonarias, también se pierde la materia de trabajo, porque los trabajadores del IMSS, cuando mucho, han anunciado, y esto no queda claro, si van a laborar ahí enfermeras y médicos solamente. Los demás servicios los va a proporcionar la empresa ganadora, la ganadora de este proyecto. Hasta ahorita, en el mes de marzo, pues ya en el diario oficial apareció que varias empresas ganaron estas licitaciones. Entonces, pues ya, el proyecto ya, en la vía de los hechos, está consumado. En ese sentido, pues nosotros vemos una gran preocupación, porque ya hay casos. Por ejemplo, hay un hospital de la Secretaría de Salud en Iztapaluca, donde está construido a través de estas asociaciones público-privadas. ¿Qué está pasando en ese hospital? Simplemente lo que está ocurriendo es que todavía no funciona el 100%, porque no hay recursos. La Secretaría de Salud dice, no tengo dinero para restituir equipos, no tengo dinero para comprar medicamentos, todo lo que se necesita para el funcionamiento, porque todo el dinero se me va en el pago de la renta. Y la empresa dice, nosotros no tenemos por qué comprar cosas, porque nosotros entregamos el hospital y le toca a la Secretaría de Salud. Entonces, pues entre ellos se echan la bolita, y a la mera hora no hay por dónde resolver el problema. Y al final el problema es para los derechohabientes. En el caso del IMSS, pues va a ser una fuga de dinero. Es la entrega, o sea, prácticamente a manos llenas a la iniciativa privada. Así está el asunto. Muy, muy difícil. En el ISSSTE, pues ya también esas asociaciones público-privadas pues ya están desde hace mucho, con muy mala experiencia. En el IMSS pues están pretendiendo invertir 7,188 millones. Ya está anunciado en el diario oficial y ya están por construir. Ahora, detrás de todas estas empresas que ganaron esta licitación, pues está Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, que ganó 3 contratos en el IMSS, otro en el ISSSTE, 2 en el IMSS y 1 en el ISSSTE. Y luego está Marnos, adquirió 2 contratos del IMSS, y esta empresa es de los hermanos Nicolás e Ignacio Mariscal. Construyó el Hospital Bicentenario en Ciudad Victoria, Tamaulipas, durante el sexenio de Felipe Calderón. También está la empresa española SACIR, recién establecida en México. Todas estas empresas
van a ser las que están detrás de estas licitaciones. O sea, lo que pretendían resolver con este tipo de asociaciones público-privadas, o lo que argumentaron que iban a resolver, que era la falta de recursos de la Secretaría de Salud, pues no funcionó, porque ahora no tiene recursos, porque todo su dinero se lo da a la empresa que construyó. Y ese es el reflejo de lo que va a pasar en el IMSS. Esta es una forma de saquear recursos nada más, no resuelven el problema. Y esto ha sido avalado por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de crear esta figura de acción público-privadas, y eso tiene que ver con los que han estado en la Secretaría de Hacienda. Sí, pero me queda a mí la duda, y eso pues sí tendría que investigarlo alguien que tenga conocimiento del asunto, que en el caso del IMSS, licenciado Luna, no es una empresa pública, es un organismo social que se mantiene principalmente del dinero de los trabajadores y del dinero de los empresarios, porque aunque el gobierno debe aportar, a veces no aporta, y han pasado muchos años que no ha aportado, tiene una gran deuda con el Seguro Social del gobierno. Entonces, ¿por qué funcionarios públicos tendrían derecho? Yo creo que no tienen derecho a hacer este tipo de convenios de asociación público-privada, porque el IMSS no es un organismo propiamente público, sino un organismo social. La Secretaría de Salud tampoco. Y bueno, lo han hecho con muchas empresas, ¿no? La luz propiamente, la que se genera luz en este país, se supone que es una entidad pública. Igual, y ya la concesión, la distribución, la comercialización se la dejan incluso muchas empresas privadas. Pero me refiero en el caso del IMSS, porque no lo mantiene el gobierno. O sea, es otro mecanismo del financiamiento, es el de los trabajadores y los patrones principalmente. Entonces yo sospecho que este tipo de convenios son ilícitos, no se apegan totalmente a la ley, y deberíamos revisarlo. Y aquí también tenemos que señalar todo lo que en años nos han estado vendiendo la clase política gobernante sobre las reformas que han hecho, la reforma a la ley del IMSS. Dijeron que con la reforma a la ley del IMSS que promovió Zedillo en su momento, era para mejorar también la infraestructura hospitalaria, mejorar los servicios, y hoy lo que vemos es que se está desmantelando la atención médica por parte del IMSS, y el sindicato no dice nada. Sí, pero son mecanismos de saqueo. O sea, son formas que hacen no porque el IMSS tenga apuros, sino porque lo saquean. Acordémonos que con Calderón incluso trataron de financiar empresas que después desaparecían y se llevaban el dinero del IMSS. Con dinero del IMSS le daban financiamiento a empresas constructoras, por cierto, una de ellas era chilena. E intervino la Auditoría Superior de la Federación, tuvieron que frenar ese mecanismo, y yo creo que aquí también puede intervenir la Auditoría Superior de la Federación para frenar este tipo de cosas, porque lo único que están haciendo es llevándose el dinero, dándole el dinero a empresarios públicos. Decía María Luisa, ya no se escuchó en la grabación, María Luisa López señala a tres empresarios. Uno de ellos es Olegario Vázquez Reña, que también fue muy beneficiado. Él es dueño de los hospitales Los Ángeles. También fue muy beneficiado en la época de Calderón. También habla de una empresa española. ¿Qué tienen que estar haciendo los españoles aquí en México? Sí, aquí hay grandes empresas constructoras, en todo caso. ¿Por qué beneficiar a estos españoles que durante la época de Calderón saquearon los recursos mexicanos? Y además también comenta algo que no está definido. Una vez que construyan los hospitales, ¿quiénes son los que hasta dónde los trabajadores del IMSS van a hacer las actividades de atención a los derechohabientes? Porque al final terminan tercerizando también las actividades, el tema de ambulancias, el tema de la farmacia, el tema de quién es la limpieza, todo eso lo están tercerizando, lo vemos ya en los grandes hospitales, como en el siglo XXI, en La Raza, Lomas Verdes. Todos esos grandes hospitales están tercerizando todos estos servicios, privatizando. Y son formas de saqueo, o sea, privatización de la seguridad social en nuestro país. Desvían los recursos financieros del IMSS con el dinero que aportamos los trabajadores y los patrones para amigos empresarios y no empresarios que crean empresas al vapor. Entonces yo creo que los trabajadores sí deberíamos estar muy pendientes de esto.
y solicitar, porque solamente se puede hacer a través de diputados federales, que intervenga la auditoría, a ver cómo están estas licitaciones. Perdona, que teóricamente hay representación del sector de los trabajadores por medio de las 3 centrales que según el gobierno y según las entidades públicas son las más representativas, que la CETEM, la CROC y la CROM. Sí, pero ya sabemos que ellos no operan para los pero ahí están, entonces creo que es conveniente que los trabajadores sepamos que esa representación sirve para lo mismo, para lo que ha servido siempre, ¿no? Para nada, o sea, realmente son representantes omisos. Si no es que caen en delitos por esa omisión. Pero bueno, pues tenemos más información y esto pues lo dejamos aquí, porque es una forma de saquear al IMSS. Otra forma son las afores, que más adelante vamos a ver. Y todo esto es el desmantelamiento de la seguridad social, que es un derecho humano y que es un derecho por el que lucharon los mexicanos desde la época de la colonia, Martín. No, y además el patrimonio del Seguro Social con el sistema solidario, ahí con ese recurso que se aportaba por parte de los trabajadores, las empresas, se iba comprando infraestructura, se iban construyendo hospitales, y hoy vemos que han estado vendiendo bienes inmuebles o terrenos a particulares para el desarrollo de casa habitación, parques de béisbol que les han dado a los privados, y es patrimonio que es de todos los trabajadores. Claro. Y en este caso diríamos también que de los empresarios que aportan, y es un patrimonio social. Así es. O sea, de toda la sociedad, y no deberíamos dejarlo perder, porque además no se pierde porque está en crisis el IMSS, se pierde por negocios de este tipo que hacen, y que deberíamos darnos a la tarea de investigar quiénes están beneficiando con esos negocios, quiénes en lo particular, qué personas, qué nombres, en fin. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bueno, vamos a dar la pregunta del despertar del gallo, y nos está esperando Carlos Guillén en la línea telefónica porque nos va a dar una información. Pero la pregunta del despertar del gallo, ¿cuál es, Martín? Sí, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué tiempo dura una relación de trabajo? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Está Carlos Guillén en la línea telefónica porque hoy hay una marcha de científicos que van a dejar el cubículo y los laboratorios de investigación para salir a protestar porque no tienen presupuesto. Carlos Guillén va a estar ahí y nos va a hacer el favor de mandarnos la información. Todo esto que nosotros decimos siempre lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com para que usted pueda tener el detalle de lo que aquí manejamos. Carlos, esta marcha, ¿por qué se hace? Bueno, esta hay que decir que es una iniciativa que es por segundo año que se realiza en nuestro país. Esta surge a partir de la amenaza de recorte al presupuesto para ciencia en Estados Unidos, que coincide también con problemas que hay en México para la investigación. Están en México convocando organizaciones muy diversas, desde estudiantes de posgrados, científicos, sindicatos y en general personas preocupadas por la investigación para utilizarla como un elemento para el desarrollo del país. Se piensa realizar este año en alrededor de 500 ciudades en el mundo, y en México tenemos la idea de que sería al menos en unas 50 ciudades de todo el país. El tema central en esta ocasión es un mayor presupuesto para investigación, para educación y para la cultura, dado que son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier país y que en muchos lugares están prácticamente en el abandono. Y la verdad, los compañeros organizadores han estado realizando una intensa actividad, una intensa campaña, y que tiene como idea meter en la agenda nacional, en la agenda de toda la sociedad, el tema de la investigación, que es un tema central. Por supuesto, los trabajadores estaremos participando también ahí, y si bien en esta etapa no tanto en una parte central, hay sindicatos, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, que desde hace tiempo hemos venido planteando el tema de la investigación científica como un tema central para nuestro país, como un tema central para los trabajadores.
Hay sindicatos que han estado dando la lucha por mejorar sus condiciones de trabajo, centros de investigación, por mejorar la investigación misma. Y en esta ocasión coincide la realización de esta Marcha Nacional por la Ciencia con la lucha que una serie de sindicatos que se han agrupado como coalición de sindicatos de investigación están dando por mejorías en sus condiciones de vida y de trabajo. Ya lo hemos mencionado en algún momento, se trata de 8 sindicatos, de los cuales 4 habían emplazado originalmente a huelga para estallar ayer, modificaron su fecha y están emplazando para el día 27. Se trata de los sindicatos de los institutos de astrofísica y electrónica, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Precisamente platicamos con los compañeros de estos sindicatos y uno de los dirigentes del Colegio de la Frontera nos dijo lo siguiente. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Olmos Aguilera y soy secretario de Relaciones Externas del Sindicato de Profesores e Investigadores del Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy, martes 10 de abril, tuvimos una asamblea general en donde discutimos las estrategias para seguir presionando a las autoridades, tanto de nuestra institución, el Colegio de la Frontera, como del CONACYT hacia el exterior. Pensamos que es muy importante realizar esta presión en 2 ámbitos para poder conseguir este aumento salarial. Desde luego estamos de acuerdo en seguir publicando desplegados en conjunto con otros centros de investigación como ENAOE, CIESAS y CICESE, entre otros, que nos están apoyando en nuestra lucha salarial. Hemos decidido diferir la fecha de emplazamiento a huelga que teníamos originalmente para el 13 de abril, este viernes. Entonces vamos a seguir presionando, vamos a hacer un plantón en las instalaciones de nuestras autoridades hasta que se sienten a negociar con nosotros, porque hasta la fecha no nos han ofrecido prácticamente nada. Bueno, aquí es como los trabajadores de centros de investigación no solo realizan su trabajo cotidiano de buscar en la frontera, avanzar en la frontera del conocimiento, sino de luchar también por los derechos y de luchar por algo que es fundamental para la sociedad, como es la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Pues vamos a estar pendientes de la nota que nos mandes para publicarla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque esta marcha se va a hacer a partir de las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia, ¿no, Carlos? Sí, eso es en la Ciudad de México, pero va a ser en muchas ciudades, en algunos lugares en la plaza principal. El año pasado hasta en el Malecón hicieron en algún lugar. En algunos lugares serán 5, 10, 50. La idea es que cada quien en su localidad haga la mayor actividad posible para llamar la atención a la sociedad y sobre todo al gobierno sobre la importancia de la investigación científica. Muy bien, pues muchas gracias. Ya el tiempo nos empieza a corretear, pero hay un anuncio que les queremos dar. Se va a realizar un foro, una reunión o un memorial por las víctimas del trabajo, Martín. Sí, efectivamente, está convocado para el día de hoy. Es a las 10 de la mañana con el doctor H. Pérez Pantoja. Entonces va a ser en el museo que está aquí en la Colonia del Valle. Va a ser ahí en la casa, en la calle de Zacatecas, ¿no? Rafael Galván. Ahí va a estar la Comisión de Seguridad y Higiene del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos a compañeros que van a poder dar testimonios de los procesos de accidentes en el trabajo, cuando el tema de luz y fuerza, y que son temas que se abordaron muy bien y se protocolizaron para poder identificar las causas de estos accidentes, que es lo que no se está haciendo en muchas empresas, y lo que detectamos también, que no tienen ni seguridad social. Hay empresas contratistas que traen Comisión Federal de Electricidad y son cientos los accidentes mortales que ha habido. Así es. Digamos que este evento se debe conmemorar el 21 de abril.
y luego la OIT puso el 28 de abril, o sea, tiene varios días de conmemoración. Pero en este caso un grupo de investigadores y de organizaciones sindicales lo van a conmemorar en México el 14 de abril, que es el día de hoy, a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar lo que nos platicó el doctor Pantoja. Buenos días, soy Luis Manuel Pérez H. Pantoja, docente investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, en la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores. El día de hoy realizaremos a las 10 de la mañana en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana un memorial por las víctimas del trabajo. Un memorial por todas las personas que han muerto y que han quedado con una incapacidad permanente de por vida. Este día fue constituido por sindicatos norteamericanos debido a la muerte de 28 trabajadores en un accidente el 28 de abril de 1987. Pero posteriormente la Organización Internacional del Trabajo lo renombra no como el Día de las Víctimas del Trabajo, sino como el Día de la Seguridad e Higiene. Pero haremos este memorial este sábado a las 10 de la mañana en la Casa Rafael Galván, de 10 a 1. Están todos invitados, invitadas, y esperemos que nos acompañen a conmemorar a las víctimas del trabajo. Bueno, pues ahí está la invitación hoy a las 10 de la mañana en la Casa Rafael Galván, en la calle de Zacatecas, y les voy a dar más adelante nuevamente la dirección. Nos tenemos que ir a un corte, pero hay una llamada. Víctor Manuel García Salinas dice que bien por los exámenes. Ya voy a hacer mi examen profesional el 8 de mayo, si no hay cambios de último momento, luego ya les estaré informando. Dice que pues está disminuyendo el empleo, los derechos, se está acabando los recursos públicos por la entrega de Pemex a la iniciativa privada, y que pues bueno, que está preocupado por eso. Hace un comentario que no queremos hablar aquí de asuntos electorales porque hay veda electoral y nos tenemos que reunir el licenciado y yo para analizar qué dice la ley, que bueno, entre las jurisprudencias que ha sacado el Tribunal Electoral señala que mientras tenga que ver con la materia periodística y tenga relación con materia periodística, podemos hacer comentarios. O sea, si nuestro trabajo nos obliga a decir, como lo dijimos hace un rato, que Michael Arreola, que es candidato del PRI, hizo estos convenios públicos privados con los que están desfondando al Seguro Social, pues es parte de nuestro trabajo, pero tenemos que precisarlo bien, porque hay muchos comentarios a favor y en contra, y esos creo que son los que no podemos hacer, para decirle al público pues que esos comentarios nos van a disculpar, pero no los vamos a poder hacer, porque entonces nos pueden multar, y como no tenemos para pagar, pues me tendrían que llevar chocolates a la cárcel. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas, pero quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, que es Andrea Luna, que nos apoya siempre en los teléfonos. Hoy nos está apoyando Edgar García, que es de las prepas del DF. Aquí nos trae un comentario de Ernesto Brambila, que envía saludos a todos los colaboradores, a Martín, y que enviemos un saludo a Carlos Magariño, que está enfermo. Sí, de hecho platiqué con él vía telefónica el pasado martes. Ya se está rehabilitando, tenemos que pronto esté ya en las actividades del sindicato. Y también nos llama María Elena Guerrero, de la delegación Venustiano Carranza. Me pregunta a mí de la clínica 26, es una clínica del IMSS, si va a seguir atendiendo a los trabajadores del EMEN Resistencia. Efectivamente, está abierto todo el tiempo que hemos mantenido la lucha de resistencia. Todos los trabajadores han contado con la seguridad social, y es importante que vayamos a las clínicas
para exigir la atención médica. Claro. Ahí en la Clínica 26 seguimos teniendo una oficina del sindicato para la atención de los trabajadores. Y ya que estamos con el tema del ESME, tuvieron actividades importantes esta semana en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, efectivamente, Lulu, cabe señalar que el día martes nos convocamos afuera del Senado de la República y hubo una movilización con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Unión Nacional de Trabajadores, la nueva Central de Trabajadores. Nuestros amigos de RTP con un buen contingente participaron, y es en demanda al rechazo de la iniciativa de ley que presentó 2 senadores priistas, precisamente Isaías González de la CROC y Tereso Medina de la CTM, y que es otra reforma que atenta contra los intereses de los propios trabajadores. Aquí hoy, como no han implementado su reforma constitucional que hicieron de quitar las juntas federales de conciliación y arbitraje, donde prácticamente su participación de la CTM y la CROC en las juntas para poder ver los contratos de protección y continuar con esa forma de representar a los trabajadores, hoy plantean otra serie de alternativas que tienen que ver con un Instituto Nacional de Conciliación, que buscan el tripartismo para que estén involucrados otra vez la CTM y la CRO, pero también están metiéndose con todo el tema procesal sobre el derecho de huelga a los trabajadores y el tema de lo que son los contratos colectivos de trabajo, para que los trabajadores o los sindicatos conozcan y voten libremente. Estuvimos ahí, desafortunadamente no pudimos ingresar al Senado, solamente salió un senador, Luis Sánchez, diciendo que ellos están defendiendo los derechos de los trabajadores, que iban a buscar una negociación con los senadores del PRI para ver qué iniciativas sacan, pero lo cierto es que atrás está la CTM, está la CROC, pero además los empresarios, que son los que colocan estos temas de negarle el derecho a los trabajadores de los contratos colectivos de trabajo y el derecho de huelga. Ahora nos ponen que nosotros tenemos que ofrecer la carga de las pruebas en el tema de un proceso de huelga. Así es, licenciado. Y ahí estuvo también el licenciado Jesús Luna, y hicimos un buen discurso, emplazamos, y vamos a continuar con las movilizaciones. Y aquí es muy importante la participación de todos los trabajadores. Eso fue el martes, y los demás días tuvimos varias actividades. Una audiencia el jueves en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Siguen las demandas en las juntas de jubilados que nunca se pararon en el sindicato y vinculados con otros grupos que traen otros intereses. Ahí nos demandaron, y lo curioso es que nos demandan desde el 2016 ante la Junta Federal el tema de la toma de nota, objetando la representación legal del sindicato. Y lo que vimos, que la Junta mantuvo esa demanda ahí en el cajón, y hasta este año nos notifican, curiosamente. Acudimos, una participación importante de los trabajadores, representados por nuestro cuerpo jurídico, el sindicato. Se llevó a cabo la liberación, no se presentaron estos jubilados, mandaron a sus abogados, unos abogados que ni siquiera saben litigar, y donde prácticamente al momento de desahogar la audiencia, pues nunca objetaron la personalidad, y el acta quedó registrada como que comparece Martín Esparza como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Eduardo Obadilla como secretario del Trabajo, y todo el cuerpo jurídico que tienen representación a través de poderes, y así firmaron. Entonces lo que estaban objetando era la personalidad, y lo admitieron. Entonces, nos volvieron a señalar fecha de audiencia para el día 21 de mayo, inicia el proceso de ofrecimiento de pruebas. Estos vienen reiterando que la Junta se manifieste que solamente los jubilados en el sindicato tienen derecho a voz y a voto. O sea, quieren quitar a todos los activos. Todo lo que hemos avanzado a lo largo de más de 8 años, dice ahora nomás los jubilados son los que tienen. Cuando en México la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, da derechos a los trabajadores de organizarse en sindicatos, de establecer sus estatutos. No hay en México sindicatos de jubilados. No, de hecho es una prerrogativa que tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero creo que ningún otro sindicato tiene esa prerrogativa. Aquí hubo una reforma de estatutos en 1956 en el sindicato, y se incorporan a los jubilados con derecho a voz y con derecho a voto. Son miembros activos, y eso se hizo
a lo interno con esa reforma de estatutos. Hoy lo que están planteando esto es que la autoridad se manifieste que son los únicos en el sindicato. Pues es que la ambición, ¿no? Ya, porque ven que están las instalaciones y su objetivo seguramente es apropiarse de toda esa riqueza que ustedes están recuperando, y eso genera muchos trastornos. Sí, claro. Y hay una perspectiva que hoy tenemos los trabajadores. Llevamos a cabo una asamblea importante, ya iniciamos con nuestro fondo de previsión social, con las utilidades de Fénix. Hoy ya tenemos una perspectiva en el tema de la cooperativa. Les anuncio que ya cumplimos con todos los requisitos que pide la Comisión Reguladora de Energía para darnos el permiso del suministro básico. Nuestra empresa se llama Suministradora Básica del Centro. Ya cumplimos, nos han revisado el expediente con lupa, porque se les porque es la cooperativa y porque pidieron un libre mercado. Pues les vamos a competir en el mercado con trabajadores que sabemos del sector. Y la primera oficina que vamos a inaugurar, es la que está aquí cerquita, Juárez 90. Ahí nos la dejaron hecha pedazos porque se robaron hasta el elevador, las tazas, contactos, estos de la empresa de clase mundial de CFE, pero ya la rehabilitamos con nuestros trabajadores. Ya estamos arreglando la fachada y en breve la vamos a abrir y vamos a lanzar nuestra política de tarifas eléctricas, y son tarifas más bajas que Comisión Federal de Electricidad, y se lo vamos a poner a los usuarios. ¿Se quieren quedar con CFE que les siga suministrando o se cambian a la Suministradora Básica del Centro con una tarifa más baja y un servicio mejor? Y esa es la parte que pues si el gobierno nos quería echar del sector, ya estamos de regreso. Entonces ya cumplimos con los requisitos. Estuve el día de ayer en la división de Juandó, por cierto, les mando un saludo a todos los compañeros jubilados, a sus familias, a los trabajadores en la Resistencia. Me tocó clausurar un curso de trabajo en equipo, que estoy viendo aquí en el Face. Víctor Almaraz es el que da los cursos, y es satisfactorio que en instalaciones recuperadas se están promoviendo ya los cursos de trabajo en equipo de distintos escalafones. Vimos también presentamos a la Asamblea 2 proyectos de generación de energías limpias en esa región, que va a detonar un importante número de empleos. La Asamblea lo ratificó, dimos un informe de hasta dónde estamos con los cumplimientos de los acuerdos con el gobierno, y también fue la cooperativa, el Consejo de Administración, informó sobre las actividades a desarrollar en esa región y en las siguientes regiones. Ahorita lo que vamos a entrar es a un proceso de asambleas informativas a las unidades productivas sobre hasta dónde está la propia cooperativa, cómo se va a reglamentar el tema de la cooperativa, cómo cada trabajador se va a poder identificar con sus unidades productivas, y esto para que nos funcione bien. Y también el sindicato, los del Comité Central, vamos a iniciar con un proceso de talleres sobre estatutos, la cooperativa sobre inducción al cooperativismo, y entre todos a sacar adelante este proyecto que es para nosotros pues nuestro proyecto de lucha después de varios años de mantener nuestra resistencia, y vamos a continuar con nuestras movilizaciones. La semana que viene nos vamos a movilizar contra la Secretaría de Gobernación por la falta de cumplimiento de los acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué acuerdos les faltan? Mira, aquí falta uno que es de los más importantes. Son 3 específicamente. El primero es la firma del contrato de cobertura a largo plazo de energía eléctrica para desarrollar Jorge Luque. Por la información que tenemos, pedían un dictamen técnico sobre la compra de esta energía. Ya lo hizo la Secretaría de Energía. Ellos iniciaron un proceso de licitación interna para comprar esta energía y esperamos que lo tengamos ya firmado. El otro es que le deben a los compañeros de renta vitalicia un promedio de 200 millones de pesos. Ya lo que hizo la Secretaría de Gobernación es acordar con los funcionarios para que a través de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento se autorice, que es de la Secretaría de Hacienda, porque además forma parte de los acuerdos. Y el tercero es ya la desincorporación de todos los bienes inmuebles que nos entregaron. Ya los tenemos físicamente, administrativamente, ya hicimos las carpetas con el INDAVIN, y lo que nos pidieron ya fue que estuvieran los notarios que ya pusimos en la mesa para hacer la escritura pública. Lo único que decía el INDAVIN que le faltaba un oficio que tiene que entregar o CFE o la Secretaría de Energía de no utilidad de esos bienes inmuebles. Ya lo entregaron. Se le han venido retardando el gobierno, que sabemos que así administran los conflictos, pero también sabemos cómo actuar. Entonces vamos a continuar con las movilizaciones.
en esencia esos 3 puntos que faltan porque cumple el gobierno federal. Nos vamos a ir a la obra. Una de las características de los bandidos, que se les llamaba antes y ahora se les llama delincuencia organizada, es que para poder existir y operar libremente hay redes de complicidad con altas esferas de gobierno. Eso no es nuevo. Ya en 1842 hubo testimonios de estos lazos entre la delincuencia que es parte o está incluso dirigida por las altas esferas gubernamentales para fines a veces de aplicación de políticas de gobierno y otras veces nada más de bandidaje. Pero en 1842 ocurrió un hecho que fue descrito, narrado en forma de novela, pero se basó en documentos oficiales que hizo un alto funcionario público de ese momento, fue Manuel Painó, cuyo padre ya había estado también en el gobierno. El caso es que Manuel Painó nos narra lo que nos va a platicar Toño Peregrino en Los bandidos de Río Frío. Nos vamos a la obra. El tema de hoy de la obra es esta novela, este trabajo de Manuel Painó, Los bandidos de Río Frío. Esto sucedió aquí en México, pero por los años de 1838 hasta el 45 más o menos, en el México colonial. Aquí hubo un caso nunca visto. Un grupo de bandoleros asaltaba con frecuencia las diligencias que recorrían el camino de Veracruz a la Ciudad de México, a la altura de Río Frío. Al mismo tiempo, en la capital, se desató una ola de robos y asesinatos, todo muy bien planeado al parecer. Detrás de los numerosos maleantes se encontraba en calidad secreta el orquestador, un coronel de nombre Juan Yáñez, apodado Relumbrón, porque tenía cadenas de oro, anillos en cada dedo, en fin, traía muchas joyas, y por eso le decían Relumbrón, quien desempeñaba el cargo de jefe del Estado Mayor del presidente Santa Anna. El coronel llevaba una doble existencia: por un lado, buen esposo y padre, hombre influyente y en apariencia honorable; por el otro, enredado en negocios turbios. Organizaba en su provecho una amplia red criminal, aunque manteniéndose en el anonimato, incluso para quienes eran los ejecutores de sus órdenes. Eran muy pocos los que lo conocían realmente, sus más allegados cómplices, quienes tenían el control de toda la red criminal. Tenían su nómina a los serenos, policías, jefes de rurales, presidentes municipales y hasta gobernadores. Y si alguien caía en la cárcel, los abogados de la organización se encargaban de sacarlos. En casos muy difíciles, intervenía el coronel con su influencia y cercanía con el presidente. El ambiente social en aquellos años era muy complicado. Por un lado, unos cuantos ricos hacendados con enormes fortunas; por el otro, una gran cantidad de pobres. Y había mucha gente que no tenía nada y pedía limosna para sobrevivir. Los robos, asaltos, secuestros y asesinatos eran ya intolerables. El presidente pone en manos de don Pedro Olañeta, un juez recto y digno, la tarea para acabar con los crímenes. Le ordena al reconocido coronel Vaninelli que apoya a Olañeta en esa misión, y entre los dos reúnen pistas y logran la captura de los cabecillas y arrestan al coronel Relumbrón y a sus secuaces. Con las pruebas y testigos en su contra, son sentenciados a morir en la plaza pública aplicándoles el garrote vil. Esto ocurrió hace 170 años, pero cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El día 17 de abril, casi un día como hoy es 14, culminó con un manifiesto la realización del primer Congreso General de Obreros. La demanda principal, la primera que hay en todo el manifiesto, es educación para los hijos de los obreros y también instrucción para los obreros. Y tenemos mucha información, ya nos corretea el tiempo. El licenciado Luna nos preparó su cápsula de ¿sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social, ¿sabes lo que es?
Pues ahora trataremos un poco el tema de las AFORES, y yo lo titulo como las AFORES es un robo sin violencia. O sea, es un robo. Es un robo, sí, pero definitivamente. Es un fraude. ¿Cuál es la diferencia entre robo descarado y fraude descarado? No hay. Es como sí, un robo. Bueno, yo creo que es importante, a propósito de lo que se mencionó al principio del programa, cómo enlazar este tipo de situaciones de lo que es nuestro sistema de seguridad social. Hay que recordar, y a veces es importante entender los trabajadores, que no siempre ha sido igual las cosas. Siempre que ha habido una reforma de cualquier naturaleza, los funcionarios en turno o los políticos en turno nos ven la idea de que es necesario hacer reformas, y es con el propósito de que mejoremos en un tiempo, y los tiempos pasan y no mejoramos. En algunos casos dicen incluso que las medidas se hacen, aunque sean dolorosas, porque son necesarias, porque de lo contrario perderíamos todo. En el caso de la seguridad social, básicamente la transformación principal que se da con las AFORES es ni más ni menos que la utilización de los recursos de los trabajadores, algo que el compañero Martín mencionó también en su intervención al principio del programa. No olvidemos que el sistema de pensiones que teníamos era un reparto equitativo en el que todo se metía en una enorme bolsa, y me parecía, o nos parece, según los datos que hay, pues era un reparto en el que todos aportábamos para que todos tuviéramos más o menos lo suficiente. Eran unas pensiones más o menos dignas de acuerdo a nuestro salario y de acuerdo al número de cotizaciones que tuviéramos. Pero en 1992 no solamente se acompaña con las crisis económicas que tiene el país, sino que unas medidas que empiezan a surgir es decir, bueno, ¿cómo hacemos para tener ahorro interno? Y se les ocurre acordar que se determine un 2% a favor de los trabajadores para que al momento que se pensionen, estos puedan tener un aditamento a su pensión misma. Pero en 1995 suceden cosas diferentes. La crisis económica en México es más latente, no olvidemos los errores de diciembre, etcétera, etcétera. Y se determina entonces que se formen cuentas individuales, y se hace el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente sería la del ISSSTE en el 2007, y se forman las cuentas individuales. Es decir, los ahorros de los trabajadores de ese 2% pasan a formar parte de una cuenta individual, y le adicionan los recursos que anteriormente se aportaban al Seguro Social. En estos 21 años casi que han transcurrido de esta reforma, se tienen acumulado en las AFORES 3.124.000 millones de pesos. Esto significa que el dinero, si ese dinero se siguiera manteniendo en el Seguro Social con una administración sana y sin corrupción, sin duda tendríamos mejores hospitales, tendríamos mejor servicio, mejor atención médica, y los trabajadores tendríamos posibilidades de gozar una pensión más digna. Porque lo que está demostrado es que con las AFORES, que según su informe que presentaron en el 2017, ganaron la cantidad de 875.000 millones de pesos solamente por manejar nuestras cuentas, y el rendimiento que le dieron a cada trabajador en términos generales es del 5.36%. Es decir, un trabajador y todo su dinero que invirtió generó 5.33% anual de rendimiento de interés, mientras las AFORES ganaron casi el 32% de ese rendimiento. Y la promesa de que iban a dar mejores pensiones es falsa. De hecho, la mayoría no va a alcanzar una pensión con este sistema, una pensión vitalicia. Así es. Y si llega a alcanzarla es porque el gobierno se comprometió a cubrirle un salario mínimo, y es lo que va a ganar incluso el que gane más de 11,000 pesos ininterrumpidamente por 40 años. Desafortunadamente el tiempo nos corretea, licenciado. Vamos a publicar su colaboración con mucho gusto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, pero tiene todavía un minuto para decirnos sus conclusiones. Bueno, que debemos estar atentos, sobre todo porque en últimas fechas gran parte de las aportaciones que tenemos los trabajadores se han metido a inversiones, ahora con la fibra E que se llama. En el caso de la fibra E representan 37,000 millones de pesos los que están invertidos en estas cuestiones, pero ya el presidente Peña advirtió que si se llega a modificar, si se llega a reestructurar algunos
inversiones principalmente en el aeropuerto, gran parte de esas pérdidas repercutirán en el sistema pensionario o en el sistema de ahorro de los trabajadores, lo cual aquí habría que preguntarse nosotros, ¿de quién es el dinero? ¿Quién es el que debe decidir? Los trabajadores. Los trabajadores, entonces la palabra la tenemos los trabajadores. Yo creo que es tiempo de que las organizaciones sindicales, los trabajadores en común, podamos unirnos, y aquí sí se hace una mención, la Confederación de Pensionados y Jubilados de Adultos Mayores está haciendo un esfuerzo porque incluso está trabajando un proyecto para determinar qué podemos hacer para evitar que siga ese robo silencioso y permanente sobre los trabajadores. Constante y a garra larga, porque están robando miles de millones. También se creó también un frente por ex trabajadores del IMSS principalmente, pero se están adhiriendo otros, al que fue invitado también los jubilados del IMSS, y han realizado 2 reuniones. Va a venir la próxima semana María Luisa López, que es una de las que encabeza y que ha estado desde el principio, desde cuando nadie se daba cuenta que era lo que estaba pasando en el 95, que fue cuando se aprobó esta reforma para crear las AFORES. Ella ha estado al pie del cañón en manifestaciones, en foros, en protestas, y quién mejor que ella para venirnos a hablar de qué se puede hacer en estos casos. Tenemos una información muy importante del maestro Cardosa, que hoy cumple años. Felicidades. Ganaron un amparo en contra del secretario de la Educación Pública. Ese amparo lo ganaron porque el secretario usurpó funciones. Él tiene facultades para incidir en la educación básica, que va desde la primaria hasta la prepa, pero se metió en asuntos de educación superior, que en el caso de la normal superior, para eliminar derechos y prestaciones, y ganaron el amparo. Ya desafortunadamente no nos va a dar tiempo de transmitir todo lo que nos dijo, solo vamos a transmitir un pedacito, y la próxima semana ya le estaremos pasando toda su información. El maestro Cardosa nos comenta que el amparo lo ganaron el día 12. Así es que vamos a escuchar. La Secretaría de Educación Pública acaba de publicar en el mes de febrero, el 22 de febrero, un acuerdo secretarial, el cual denominan el 05/0218, que se refiere a el ingreso, promoción y estímulo para los docentes que laboran en las escuelas normales. En esta nueva versión de una nueva reglamentación emitida por el titular de la Secretaría de Educación Pública, que es aplicable a todas las escuelas normales del país, se afectan los derechos laborales de los trabajadores sin tener facultades. Les quitan prestaciones a los docentes igual, a los diferentes niveles. Ellos apoyan el acuerdo secretarial, señalando que el artículo 3 se le autoriza para intervenir en educación básica y educación media superior, o sea, en educación preescolar, primaria, secundaria y el bachillerato, la media superior, pues. Pero da una casualidad, las normales no somos de educación básica ni de media superior, somos del nivel de educación superior. No nos comprende para nada, en este caso, la reglamentación que ellos aluden del artículo 3. Y ante el silencio y la complicidad de los dirigentes del CENTE, del dirigente de CENTE Charro, que no dice nada, se callan, escuchan los reclamos de los maestros y callan, y después los mandan reprimir. Presentamos una demanda de amparo ante el juez federal, el cual fue admitido por el juez federal. Se turnó al juzgado quinto en materia del trabajo de la Ciudad de México. Este juez la admitió, consideró que reunía todos los requisitos. En la demanda nosotros estábamos solicitando la suspensión provisional y posteriormente la suspensión definitiva para que no se aplicara este acuerdo que violenta completamente no solo la Constitución, sino los derechos laborales.
Al publicarlo, la Secretaría de Educación Pública estaba en la idea de que nadie iba a hacer nada, porque ha sido la inercia, la respuesta de en muchos casos de los maestros ante violaciones graves, pero no te imaginas de cómo tratan los burócratas de la SEP a los maestros y a los trabajadores, pero de una manera déspota, no los dejan hablar, no los dejan aplicar, y ahora sí, como en tiempos de Porfirio Díaz. Y el juez federal acordó admitir la demanda, la radicaron, la audiencia incidental que se celebró el 10 de abril. El día de ayer se salió publicado en las listas del juzgado el acuerdo, y tenemos ya no la suspensión provisional sino la definitiva. Y contra esto fue que ganaron el amparo y están llamando a los demás trabajadores que no se habían amparado a que se sumen a este amparo. El evento del memorial por las víctimas del trabajo se va a realizar hoy, 14 de abril, en Zacatecas 94, Colonia Roma. Ahí los esperamos. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.